Hola, muy buenos días, bendiciones. Un gusto de saludarlos en esta mañana, un privilegio estar compartiendo con ustedes hoy y bueno, pues les damos la bienvenida a este tiempo, a este precioso tiempo de oración estratégica de la Cámara de Comercio Cristiano Internacional y CCC Colombia. Pues hoy, en este día especial, pues esperamos que el Señor siga ministrando a nuestras vidas, siga equipándonos, siga dándonos esos principios que necesitamos para poder seguir avanzando en nuestra vida productiva. Y esperamos que usted prepare su mente, su corazón, esté atento a lo que Dios está hablando en este tiempo. Es importante siempre esa comunión con la palabra de Dios, esa comunión con el Espíritu Santo y lograr extraer de ahí de la palabra, recibir lo que Dios quiere. Claro, ese es un tiempo que Dios permite para que seamos edificados, para que compartamos juntos, pero la invitación siempre va a ser que usted tenga esa comunión con la palabra de Dios y que pueda tener esa comunión con el Espíritu Santo. Vamos a orar y vamos a compartir nuestro tema de hoy y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea redarguyendo nuestras vidas, sea edificando en nuestras vidas en el día de hoy. Padre, pues te damos gracias, gracias Señor en esta mañana te reconocemos como Padre, gracias porque tú eres papá, tú nos amas, de tal manera pues nos amas a nosotros, amas al mundo, que entregaste a tu Hijo allí en la cruz del Calvario para darnos esa vida eterna y poder nosotros tener esa oportunidad de ser reconciliados contigo, Señor. Sabemos que tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres poderoso, Señor. Sabemos que podemos confiar en ti, Señor, porque tú no cambias, tú no varías, Señor. Sabemos que tú estás ahí siempre, que tú nos estás observando, que tú siempre quieres darnos una palabra, quieres que te demos nuestro corazón y a partir de ahí, pues, obrar en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús para que tú seas obrando en esta preciosa mañana, sea tocando la vida de cada persona que está aquí en este lugar, Señor, cada persona que está conectada, salga de este tiempo con algo de parte tuyo, Señor, algo que le permita crecer, cambiar, ser transformados y llevar a la acción estos principios que son tan importantes, Señor. Oramos para que haya más revelación en la vida de cada persona, que cada persona pueda recibir a diario lo que tú tienes preparado, Señor, para avanzar, para que avancemos en ese propósito que tú mismo has puesto en nosotros para este tiempo. Te damos gracias, gracias y a ti la gloria, a ti la honra, a ti todo el poder, en el nombre glorioso, precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, nuestro tema de hoy tiene que ver con la incertidumbre y lo hemos titulado Venciendo la incertidumbre con la sabiduría de lo alto. Cuando no conoces el futuro, pero sí a quien tiene control y soberanía sobre todas las cosas. El Señor es soberano y el Señor tiene el control y quiere tomar control a través de la palabra de todo. Pero tú y yo decidimos hasta dónde le damos espacio a Él para que Él actúe en nuestras vidas y nos guíe, nos lleve a ese lugar, nos lleve a ese estilo de vida que Él quiere que tengamos y ese es ese estilo de vida del reino. Pero en la vida se nos va a presentar incertidumbres. Vamos a ir a nuestro versículo fundamento, está en Santiago, en el libro de Santiago. Capítulo 3 versículo 17. Dice la escritura, capítulo 3 versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí en esta carta, en esta parte de la escritura, Santiago 3:17, me gusta mucho porque define qué es la sabiduría que viene de lo alto. Cuando usted piensa en sabiduría, filtrar algo de sabiduría,
saber si alguien te está hablando con sabiduría a lo alto, ten en cuenta esta porción de la palabra. Santiago 3:17 es un buen filtro de lo que es la sabiduría a lo alto. Y como estamos hablando de vencer la incertidumbre con la sabiduría de lo alto, pues este versículo es clave para poder afrontar momentos de incertidumbre en nuestra vida y especialmente en nuestra vida productiva. Ya saben, pues en este espacio de la Cámara de Comercio lo que queremos es llevar principios de parte de Dios específicamente para el área productiva, para aquellos hombres y mujeres que están allí en el mercado. Y somos una comunidad que busca siempre manifestar esa caminata interna con Jesús en el mercado, allí en la vida externa. Y hoy vamos a aprender cómo vencer la incertidumbre. Y esa incertidumbre, como les decía al comienzo, se vence es con la sabiduría de lo alto. Tenemos que buscar esa dirección en medio de la duda. Tenemos que tener paz en medio de la tormenta. Tenemos que tener claridad para tomar decisiones y tenemos que buscar que el fruto permanezca, que lo que hacemos, los resultados permanezcan en el tiempo y crezcan, aun como Dios quiere que crezcan, porque Dios quiere que demos fruto, mucho fruto en lo que hacemos en esta tierra, pero vamos a enfrentar momentos que tienen que ver con la incertidumbre. La incertidumbre es parte del mercado. Allí la incertidumbre es parte del mercado, pero la sabiduría de lo alto es parte del reino de Dios. Así es que vamos a ahondar un poco sobre esto de la incertidumbre. Me gusta este tema, ¿sabe? Y la primera pregunta es, ¿por qué vivimos incertidumbre en el mercado, allí en la vida laboral, en la vida productiva? ¿Por qué vivimos incertidumbre? Podemos vivir en incertidumbre porque hay cambios económicos, ¿no? Se presentan cambios en la economía, en el sector donde estás, en la empresa donde estás laborando, que estás administrándole al Señor, en el mercado en general, en tu país, en tu región, pues se presentan cambios económicos, ¿no? Y a veces esos cambios, pero los cambios buenos uno fluye, ¿no? Pero a veces hay retos, hay cambios económicos que nos ponen a pensar y que en algún momento empezamos a sentir esa incertidumbre. ¿Qué voy a hacer frente a estos cambios, no? La mal llamada competencia, que para nosotros pues es colegaje, pero cuando uno se concentra en la competencia, en la gente que hace lo mismo que uno hace, produce lo mismo que uno produce, presta los servicios que uno también presta allí en la vida laboral, en la vida productiva, pues también cuando aparecen ciertos movimientos en el colegaje, en la mal llamada competencia, entonces se crean incertidumbres, ¿no? Que te pusieron un negocio cerca, igual o vende igual, o vende los productos iguales a los que tú vendes. Entonces eso puede crear una incertidumbre. Si eres un empleado, puede haber presión laboral y eso crea incertidumbre en tu vida. Puede haber presiones de gente nueva, puede haber presiones de cambios de funciones, aumento de funciones, o te cambian de área, o te cambian de lugar, de punto geográfico donde estabas trabajando, o el jefe no anda de muy buenas pulgas, entonces está ejerciendo más presión de lo normal. Esos movimientos en lo laboral también crean incertidumbres, proyectos inciertos, o sea, como empresario, como empleado, quieres desarrollar algún tipo de proyecto, pero no sabes si sí, si no, si lo hago o no lo hago, y eso produce cierto grado de incertidumbre en tu vida. ¿Qué más produce incertidumbres? Las decisiones complejas. En la vida tenemos que tomar decisiones. En la vida productiva tenemos que tomar decisiones. En lo que hacemos a diario, en nuestro puesto de trabajo, tenemos que tomar decisiones y muchas veces son complejas. Por ejemplo, empresarios o empleados que tienen a cargo personas. Muchas veces hay incertidumbre en esos cambios de personas, si tengo que cambiar, si tengo que capacitar, si tengo que sancionar, etcétera. Eso produce incertidumbres. Cambios en línea de productos, por ejemplo, pensando que voy a cambiar esta línea de productos, que voy a cambiar este producto, voy a hacer algo diferente.
Decisiones complejas financieras, por ejemplo, también traen incertidumbres. Si pido un crédito, si no pido un crédito, si no tengo que pagar, entonces cómo pagar algo, si refinancio, no refinancio, si aumento salarios, si aumento esto, cómo utilizo las utilidades. Esas decisiones complejas crean incertidumbres. Incluso hasta muchos pensando cerrar la empresa que tienen en sus manos, pues de pronto tienen esa incertidumbre de qué hacer. También produce incertidumbre el perder oportunidades, ¿no? Cuando se aparecen cosas en el camino que pueden ser una oportunidad y tú no sabes si tomarlas o no, si la tomo, no la tomo, será que no, será que sí, será que esto viene de Dios o no viene de Dios, será que Dios está en el asunto, o sea, eso crea una incertidumbre en tu vida. La incertidumbre no es el problema. Es clave esto. La incertidumbre no es el problema. El problema es enfrentarla sin sabiduría divina, sin sabiduría de Dios. Por eso tenemos que ir a los fundamentos bíblicos y qué Dios nos dice. Y tenemos que buscar la sabiduría de lo alto. Santiago 3:17 nos da allí la definición de lo que es sabiduría de lo alto. Dice que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. O sea que ahí tienes una buena definición para saber si estás caminando en la sabiduría de lo alto o no, si estás recibiendo sabiduría de lo alto o no. Pero también nos da allí una definición puntual y allí es donde nos vamos a concentrar el día de hoy y es sin incertidumbre, sin incertidumbre. Y vamos a ver cuál es esa definición de incertidumbre, porque me gustó mucho esta palabra y pues ahí está la definición, ¿no? Bíblicamente es interesante, porque cuando vas al original, realmente esa palabra sin incertidumbre o esa frase que está en el español, que está llena de palabra, cuando vas al original es una sola palabra. O sea, digamos que está unida sin incertidumbre. ¿Sí? En español decimos sin incertidumbre, pero en el original está unido. Es una sola palabra que, que si lo llevamos al español es sin incertidumbre, es adiacritos, es el original en el griego. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Esta palabra en el original tiene que ver con imparcial. ¿Sí? Con imparcialidad, sin prejuicios, sin vacilación, sin variación, sin incertidumbre, claro, sin inconsistencia. Algo franco, algo puntual, algo decisivo. Es interesante, yo la verdad que he impactado, yo decía, no, no, nunca había estudiado sobre esta palabra, así uno, sin incertidumbre, se había enseñado un poco sobre este versículo, pero ahora que lo profundizo, está bien poderoso porque dice que sin incertidumbre, que esa es la sabiduría del alto, de lo alto, sin perjuicios, sin vacilación, sin variación. Ay, Dios mío, esto está interesante porque cuántas veces, y yo le digo, pues yo he pasado por ahí también, ¿no? O sea, que ha variado uno, ¿no? Como que uno cambia de concepto rápidamente, cambia de decisión, pero aquí la palabra dice que la sabiduría de lo alto es así, firme. Entonces, si pudiéramos definir la sabiduría de lo alto o la sabiduría celestial, dice la sabiduría celestial procede de Dios y constituye un don que el Padre otorga como regalo perfecto para nosotros. Esta procedencia que viene de Dios nos dota de una integridad que la sabiduría mundana no posee. Y aquí es muy importante porque la sabiduría de lo alto es para los que tienen fe, los que creen, los que somos hijos de Dios. Esa sabiduría no es mundana. Porque esa sabiduría no posee, no la posee la gente del mundo porque no tienen a Jesús en su corazón. Por eso hay tanto problema, por eso hay tanto vacío en las personas, porque no poseen la sabiduría de Dios, porque no creen en aquel que nos da esa sabiduría. Y esa sabiduría es interesante porque cuando hablamos de la sabiduría de lo alto, ¿sí? También se define como la ausencia de incertidumbre, eso que sugiere una claridad en el propósito, hay una convicción moral, mientras que la ausencia de esa sabiduría provoca muchas cosas contrarias, ¿no?
contrarias. Es por eso que tenemos que empezar a buscar sabiduría de lo alto, a pedir sabiduría de lo alto, pero mire, aquí es claro, no la pida por pedirla así, pues, dámela ya y ya la recibe en 2 segundos, no. Tiene que ser en esa comunión con el Espíritu Santo y la palabra te da sabiduría. Entonces, la otra definición que busqué fue ahí en googleando, ¿no? En googlear la definición dice la incertidumbre es la falta de certidumbre. Lógico, ¿no? Cascumen, ¿no? Dice la incertidumbre es la falta de certidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre podríamos decir que podríamos definirla como el conocimiento seguro sobre un evento o situación. O sea, eso es ser cierto, estoy cierto, ciertamente, ¿no? Certidumbre tiene que ver con estar seguro de lo que puede pasar en una situación, ¿sí? Se refiere estar en esa certidumbre, o sea, tiene que ver con esa seguridad que tú tienes en el corazón. Y es muy importante que revises tu corazón, ¿no? ¿Cómo está, no? Porque hay corazones que andan en tanta incertidumbre que andan como locos tomando decisiones y cometiendo errores continuamente. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre en esa definición de Google, dice que se refiere a la imposibilidad de predecir un evento futuro o de determinar con certeza lo que va a ocurrir. La palabra proviene del latín incertus, que significa no seguro o no definido. Interesante. Google define como alguien no seguro o algo no seguro, no definido. Ese es incertidumbre. Entonces, la productividad en el reino tiene que ver con estos principios de sabiduría de lo alto. La productividad del reino nace de una mente gobernada por la sabiduría de Dios, no por la ansiedad del mercado. Esto es muy importante. Usted no puede vivir en la ansiedad del mercado, porque la sabiduría de lo alto viene cuando tú dejas que la palabra de Dios gobierne tu mente, tus pensamientos y tengas ese pensamiento de Cristo, ese pensamiento de Jesús, esa mente de Cristo que está gobernada por la palabra y la sabiduría de Dios en tu vida. Te la estás jugando hoy más que nunca. ¿En qué estás pensando? ¿Sí? Y hay que sacar toda incertidumbre de nuestras vidas. Entonces, dirás, pero bueno, sí, usted lo ve muy fácil, ¿no? Pues es que, pues a la final yo creo que es fácil. Sí, hay retos, hay desafíos, pero a la final es fácil. El Señor nos dejó su bendita palabra, nos dejó su Espíritu Santo y allí tenemos todas las posibilidades de avanzar. Yo no estoy diciendo que en algún momento se presente una incertidumbre, estoy diciendo cómo afrontarla y cómo vencerla. Y la forma de vencerla es con la sabiduría de Dios. Y no solamente nosotros hemos pasado por ellos, la palabra nos deja ejemplos de gente que tuvieron un momento donde podríamos decir se enfrentaron a una incertidumbre, pero cómo afrontaron esa incertidumbre y fueron productivos para Dios en esa asignación, en ese propósito que Dios tenía con ellos, así como lo tiene contigo y conmigo. O sea, tú vienes con un depósito, un propósito de Dios puesto en ti, en todos. No hay ningún hombre o mujer que Dios haya creado sin que Él haya definido un propósito de Él en esa persona, en ese hombre y esa mujer, para que lo desarrolle en esta vida. Y esa es la clave. ¿Para qué vinimos? Vinimos a cumplir un propósito de Dios. Veamos en Abraham, veamos un ejemplo específico. Abraham, Abraham en Hebreos 11:8 tuvo dirección en medio de la duda. Tuvo dirección en medio de la duda. Dice en Hebreos 11:8, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es incertidumbre, ¿no? Oye, ¿para dónde voy? No, vete y apártate y sal de tu parentela y yo para dónde. ¿Y qué? Pues, y entonces, ¿cómo? ¿Dónde? No, no tenía mapa, no tenía tiempos, no tenía garantías humanas, no tenía garantías naturales. O sea, estaba allí, solo iba a obedecer lo que Dios le mandó a hacer. Pero él tenía sabiduría de lo alto, claro, tenía fe, que esa es la puerta, ese es el comienzo. Tenía fe, porque es el padre de la fe, ¿no?
Entonces él tenía sabiduría de lo alto. Obedeció, escúcheme en esto, obedeció sin ver el futuro, pero confiando en quien lo había enviado, en quien le dijo ve, en quien era su Dios, a quien reconocía como su creador y padre. Y él salió confiado porque sabía de quién venía la instrucción. Entonces, muchas veces vamos a afrontar esto en la vida productiva, que el Espíritu Santo, que ya es Dios habitando en nosotros, Él nos va a guiar a través de la palabra. Por eso es tan importante la comunión con el Espíritu Santo. Él te va a dar estrategias, te va a decir qué hacer. Ahora habrá momentos en que vas a recibir dirección y entonces te va a sacar de ese proceso y necesitas tener la fe y necesitas reconocer quién te está dando la instrucción. Hay momentos en que cuando estás en la empresa o eres un empleado, vas a avanzar, aunque no tengas toda la información. Vas a obedecer, aunque no veas el resultado. La dirección viene de la voz de Dios, no del mercado. Muchas veces escuchamos mercado, 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 ¿qué dice el mercado? Pero la pregunta es si estamos escuchando la voz de Dios donde Él quiere que nosotros vayamos. Y testimonios hay muchos. Yo les podría contar aquí, un día podríamos hacer una sesión de todo un día para contarles historias de gente. Incluso hay una en Cali muy interesante, no sé si hay gente de Cali acá, pero muy interesante donde un hombre tenía todo listo por el mercado, todo para montar una sucursal de una empresa que le estaba administrando al Señor, pero él en su buena comunión con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios y buscando siempre esa sabiduría, esa dirección de Dios, Dios le direccionó a un lugar que nada que ver con sus análisis de mercado. Y obedeció, se fue así como Abraham, obedeció y fue, y hizo caso y hizo lo que Dios le había mandado hacer en contra de todo lo que el mercado le mostraba, siendo él un experto en análisis de mercado, profesional del análisis de mercado, hizo lo contrario y Dios lo prosperó. Obedeció lo que Dios le mandó a hacer. Y es allí donde tenemos que tener cuidado. O sea, tenemos que buscar la dirección de Dios, pero también tenemos que tener paz en medio de la tormenta. Mira, aquí hay un ejemplo, creo que todos lo conocemos, de este caso, esta historia que el Señor nos deja en su palabra. En Mateo 14, 29, 31 dice, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Hay que tener paz en medio de la tormenta. Ya estaba caminando, pero el fuerte viento que golpeaba hizo que tuviese miedo y comenzó a hundirse. Tenemos que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Entonces, la incertidumbre vino por el viento, vino por las olas, vino por la inestabilidad. ¿Sí? Entonces, allí hay un peligro. Cuando dejas que la incertidumbre, o sea, aparezca a través de lo que está sucediendo en el entorno tuyo, pues ahí vas a correr un alto riesgo de hundirte, de no seguir caminando en lo que Dios te está diciendo. Y la sabiduría que viene de lo alto es muy importante. Mientras miró a Jesús, él avanzaba. Avanzó donde nadie más podía avanzar. Y esa es la mirada que tenemos que tener puesta en Jesús. Si te dejas distraer, corres un riesgo. Entonces, si lo vamos a hablar en la vida productiva, no esperes a que la tormenta se calme para avanzar, para salir de esa incertidumbre. La paz no viene en las circunstancias externas, ni el dinero, ni lo que estás vendiendo, eso, sino viene de esa mirada fija en Jesús, en el propósito que Dios tiene contigo.
esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En esa paz es donde encontramos ese caminar, ese avance en el reino, en nuestra vida productiva. La incertidumbre viene a atacar tu vida y a sacarte de lo que Dios o de la dirección que Dios te quiere dar. Por eso es importante tener esa paz. Entonces, fíjense, la sabiduría de lo alto trae dirección, pero tenemos que caminar en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí cabría algo muy interesante para que te lo lleves en el corazón. Mira, yo creo que uno de los fundamentos claves para tener paz es que, ¿sabes qué? No somos dueños de nada. De nada somos dueños. A mí me da mucha paz, mucha tranquilidad. Ese, no soy dueño de nada, soy un administrador, un mayordomo. Gracias, Señor, por hacernos así, por definir ese modelo así, porque es que yo no soy dueño. Si soy dueño, me preocupo, me cargo, me estreso, pero tú eres el dueño. Guíame, direccióname, dame instrucciones como dueño para yo avanzar en esta empresa, en este empleo que me has dado para administrar. La mayordomía tiene que traerte paz, porque nada es tuyo. Desnudo viniste, desnudo te vas. Aún en medio de las circunstancias más difíciles, se puede acabar todo alrededor tuyo, pero nada era tuyo. Yo no tengo miedo a perder nada. Si me roban, si me quitan, si se daña, si se destruye, todo es del Señor. Y si Él me dio para administrar algo, pues me va, y ya no lo tengo, me va a dar algo para administrar, algo más para administrar, pero Él no me va a abandonar porque yo tengo paz. Pero en la impaciencia puedo cometer errores. Bueno, paz en medio de la tormenta como la canción. Pero también tenemos que tener claridad para tomar decisiones. Necesitamos tener esa claridad y sí se puede. Tenemos un ejemplo aquí como el ejemplo de Nehemías. En Nehemías es una historia larga, usted la conoce y si no, pues ahí la puede leer, pero Nehemías tenía incertidumbre, no había recursos para reconstruir el muro, no habían recursos y habían recursos insuficientes, había oposición, era un proyecto que decían imposible que usted pueda reconstruir esos muros. Y él empezó a vivir la sabiduría de lo alto, él oró, luego planificó, luego actuó porque Dios le iba guiando. Dios puso en él ese querer como el hacer un hombre fiel a Dios, fiel a la palabra, fiel a lo que conocía de Dios. Oró, planificó y actuó. Entonces, para tomar decisiones tenemos que tener estrategias y esas estrategias, ¿sabes dónde nacen, dónde se confirman, dónde se fortalecen? En esa comunión que tú tengas con Dios, en la oración, en la comunión con la palabra, en la comunión con el Espíritu Santo y cuando tienes buenos consejeros, mentores alrededor, porque dice que en los consejeros se afirman los planes, en los consejeros hay seguridad. Allí nosotros tenemos lo que la palabra dice que tenemos que hacer para afirmarnos en esas decisiones que Dios quiere que tomemos. La claridad viene cuando alineas el proyecto con el propósito del reino. Dios te entrega algo, es el primer punto, que sepas que es el propósito de Dios en tu vida. Luego, ese proyecto lo alineas con claridad cuando empiezas a tener esa comunión y esa dirección con Dios. Te va a guiar en serio, es sobrenatural, pero el Señor quiere una relación personal contigo. Quiere que tú le escuches, quiere que tú veas todo lo que está en la Escritura, cómo te revela el Espíritu Santo esas estrategias. Deja de estar buscando por fuera. Métete con el Señor, saca espacios, escúchalo. Todo lo que nos han enseñado en la iglesia, escúchalo también para los negocios, para tu vida productiva también funciona, porque todo es de Dios y Él quiere usarte allí. Y finalmente, pues el fruto debe permanecer. El fruto debe permanecer así como sucedió con José. Tuvo momentos de incertidumbre, traición, esclavitud, cárcel, años sin explicación. Solo hizo lo que tenía que hacer. Pero al final, esa sabiduría que él tenía de lo alto era la fidelidad para Dios, porque sabía que no debería, no iba a cometer errores para con Dios.
porque él sabía que Dios lo veía en todo tiempo. De hecho, cuando es tentado sexualmente ahí por esta mujer, la esposa de Potifar, no cae, porque tenía esa sabiduría, esa fidelidad a Dios que hace parte de la sabiduría. Para poder tener sabiduría de Dios tenemos que ser fieles a Él en la vida diaria, en esa, digamos, en esa firmeza de que algo vas a ver de Dios al final, si te mantienes fiel. Dice la Escritura que se requiere que cada administrador sea hallado fiel. Ten cuidado cuando estás a solas, las decisiones que estás tomando solo. Dios te está mirando y te está diciendo y está chequeando si eres fiel, digno de confianza. No es por lo que reflejas en el exterior, es cómo está tu corazón. Porque hay gente que quiere más de Dios, pero no le es fiel a Dios en la administración de lo que tiene. Y así como hay mucha gente como José, como Abraham, como Nehemías, hay mucha gente también en la escritura que no lograron vencer la incertidumbre y perdieron esa productividad, ese objetivo que Dios tenía con ellos. Vemos al pueblo de Israel, vemos a ese pueblo de Israel que creyeron más en los espías que tenían malas noticias que en los que tenían buenas noticias. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues fatal, porque muchos no entraron a la tierra prometida, porque tenían incertidumbre. No, era mejor estar en Egipto, no, allá nos van a matar. Esa incertidumbre no la supieron afrontar con sabiduría a lo alto, de entender que Dios los había sacado de Egipto y que podrían entrar a la tierra prometida. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios en tu vida productiva? ¿De cuántas cosas no te ha librado? ¿Cuántas veces no te ha hablado? ¿Cómo que no vas a afrontar estos nuevos tiempos en la sabiduría de lo alto para que ya esa incertidumbre que tengas salga de tu vida? Esa incertidumbre mal gestionada puede atrasar el avance de la empresa que Dios ha puesto en tus manos, del empleo donde Dios te ha colocado, de esa carrera que Dios te ha puesto para lograr un propósito para su gloria y su honra. Entonces, no creamos en lo que está afuera. Si son malas noticias, creamos en lo que Dios está diciendo, y todos los pensamientos del Señor son de bien y no de mal. Saúl también tomó decisiones apresuradas sin esperar la instrucción de Dios. La opresión, las circunstancias externas lo llevaron a tomar las decisiones incorrectas como rey. El joven rico que habló con el Señor también tenía incertidumbre sobre su vida eterna, pero no tenía claro quién era su Señor. Hacía todo lo religioso, y cuando el Señor le dijo, oye, haces todo eso muy bien, entonces vende todo y entrégaselo a los pobres y sígueme y tendrás tesoro en el cielo. Dijo, no, no, qué susto, me voy a quedar sin nada, ¿sí ve? O sea, había hecho todo religiosamente, todo el tema eclesial, todo el tema que se hace allí en lo que puede hacer uno como cristiano en su vida externa, pero en su interior estaba de frente al Rey de Reyes, Señores y Señores, y no lo entendió. ¿Por qué? Porque allí él no dio el paso de fe, le dio miedo de perder. O sea, el miedo a perder puede impedirte entrar en lo que Dios quiere darte. Nada es tuyo. Gedeón también tuvo problemas y no avanzó por enfrentar situaciones incluso personales, porque tenía una baja autoestima. Y entonces allí no fue productivo para el Señor. Ya fue luego más tarde que sí lo hizo. Pero ¿por qué no lo hizo desde el comienzo? Porque algo faltaba, sabiduría de lo alto. Entonces, cuando enfrentamos a nivel profesional, empresarial o empleados, enfrentamos todas estas cosas, tienen que llevarnos, todas estas situaciones tienen que llevarnos a buscar la sabiduría de lo alto, a buscar esa dirección. Como Abraham avanzó sin mapa, Israel se detuvo por miedo, así nosotros tenemos ese riesgo, pero tenemos que afirmarnos en que el Señor nos da esa dirección. Pedro caminó sobre el agua, Saúl se desesperó y perdió el propósito. Entonces vemos allí que la paz es muy importante, porque sin paz, o sea, no podemos discernir lo que Dios está hablando. Tenemos que tener claridad. Nehemías planificó con Dios, oró, planificó y actuó. O sea, van de la mano. No es solamente, Señor, dame, entrégame, bendíceme y ya, tú lo haces porque tú lo tienes que hacer, porque tú me dices que lo hagas. Pero ¿qué tal lo que Dios dice que tú debes hacer?
recibir dirección, planear, recibir la estrategia, llevarla al papel y llevarla a la acción. Y luego finalmente producir fruto para el Señor, que es muy importante. Gedeón se escondió hasta que Dios lo llamó. Deja de estar escondido, Dios te está llamando. Afronta esa incertidumbre con sabiduría de lo alto. Habla con Dios, escudriña la escritura, ten esa comunión con el Espíritu Santo y tienes que saber, número uno, quién es tu Dios, quién es tu Padre Celestial, qué dice Él. Él está por encima de todas las circunstancias que puedas estar pasando a nivel productivo, incluso a nivel personal. Y es allí donde tú te afirmas que eres administrador y como administrador, tú tranquilo. Tú fluye en lo que Dios te está hablando, nada es tuyo. Miedo a perder, ¿qué si nada es tuyo? Miedo a que te roben, ¿qué si nada es tuyo? Miedo a qué si nada es tuyo. Finalmente, quiero invitarte a que hagas algo con esto. Te hago un llamado a la acción en este tiempo. Cuando no conoces el futuro, recuerda que conoces a aquel que tiene y sabe el futuro. Cuando el mercado es incierto, tu fe debe ser estable. Cuando la presión aumenta, tu sabiduría debe profundizarse aún más en la sabiduría que viene de lo alto. Cuando tus recursos faltan, tu obediencia debe crecer. Cuando el camino se oscurece, tu relación con Jesús debe iluminar ese camino. Y finalmente, la incertidumbre mira lo que falta. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de lo alto mira a quien te guía. Escucha esto bien. La incertidumbre mira lo que falta, pero la sabiduría de lo alto mira a quien te guía. O sea, Jesús te quiere guiar, así como dijo el apóstol Pablo. Mi mirada puesta en el objetivo, en la meta, que es Jesús, el propósito de Dios, el Señor. A Él le servimos, la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Espero en el nombre de Jesús que esta palabra haya quedado sembrada en tu corazón. Recíbela, llévala a la acción y deja de estar en tanta incertidumbre. Mantente firme, firme, firme. Y te voy a decir una cosa, otra enseñanza que me resultó de todo esto, pero te voy a dejar además de estas reflexiones. No normalices las crisis en tu vida como que vienen de Dios. No lo normalices. Hay gente que se da pañitos de agua tibia diciendo, ay, no, no he salido de esta porque Dios tiene un propósito conmigo. Ojo con eso, ojo con eso. Porque el Espíritu Santo me revelaba que mucha gente ha normalizado las crisis, los problemas y la incertidumbre como algo que viene de Dios. Es como decir algo, ay, no, esto está como incierto, no sé si sí, no sé si no, pero bueno, aleluya. Sí, aquí esperando que Dios se glorifique. Mentiras del diablo. Si ya el Señor está en ti, necesita tu corazón, necesita direccionarte, que tengas paz, que tengas esa dirección, estrategia y luego que te mantengas en los frutos. Vinimos a dar fruto, mucho fruto. Y si no estás dando mucho fruto, revisa. Ten cuidado porque el enemigo está presentando todas esas falta de avances como alguna prueba de Dios, un proceso de Dios. Certifica que realmente es una prueba de Dios. Revísalo. Eso está normalizado en el pueblo de Dios y vamos a romper con eso en el nombre de Jesús y vamos a ver mucho fruto en nuestras vidas porque hay problemas de fe, de carácter, de temperamentos no controlados y falta de que tomemos decisiones guiados por el Señor. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, la gloria y la honra solamente para ti, Señor. Gracias porque tú siempre nos hablas, nos edificas y oramos en el nombre de Jesús para que cada uno de los que estamos aquí podamos tomar acciones, acciones. Podamos decidir seguirte a ti, obedecerte a ti, trabajar en esa comunión, en ese fortalecimiento de la relación contigo.
Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que a través de la fe, a través de caminar en lo que tú hablas, Señor, podamos ver tu gloria manifestada a través de milagros, señales y prodigios y podamos seguir avanzando para dar los frutos que tú quieres que demos con base en el propósito por el cual nos enviaste. Bendecimos cada familia, cada hogar, cada unidad productiva, cada empleo, Señor, y oramos para que la sabiduría de lo alto sea un hecho en la vida de cada uno de nosotros, que tomemos esa decisión de buscar esa sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús hemos orado, lo creemos, bajo la unción del Espíritu Santo, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Pues bien, les damos, le hacemos más bien la invitación a que siga conectados con nosotros. Recuerda todos los jueves 5 de la mañana hora Colombia, 4 de la mañana hora México, y que sigamos conectados recibiendo. Es el tiempo, es el momento. Por favor, toma decisiones puntuales. Y aquí estamos para servirles. Conéctate con las diferentes redes. Si crees que te podemos ayudar en algo, pues escríbenos ahí por las redes o a través del contacto de la persona que haya compartido contigo esta invitación a este tiempo. Así es que nos vemos en una próxima oportunidad y damos gracias a Dios y toda la gloria a Él por esta palabra que hemos compartido el día de hoy. Bendiciones, un gusto saludarlos.